Hola, Hola, ¿me puede poner con su papá, por favor? señorita, mi papá está en una residencia de ancianos. Tengo 46 años. Esta es mi voz. Ay, disculpe, caballero. Lamento mucho la confusión. Le explico. Mi nombre es Ramona y le llamo del departamento de premios de Amazon para comunicarle que el titular de esta línea de teléfono ha ganado un suculento premio. ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿Es usted el titular de la línea? Sí, lo soy. ¡Qué bien! Nunca me toca nada. Enhorabuena, caballero. Usted es el afortunado del día. ¿Y cuál es el premio? 1.000 euros para gastar en la página de Amazon. ¿1.000 euros? Sí. ¡Qué bien! ¡Qué potro he tenido! Para reclamar el premio, lo único que tiene que hacer es llamar a un teléfono que le voy a proporcionar a continuación. ¿De acuerdo? Tengo que llamar a un número. Sí, tiene que llamar al sistema informatizado de Amazon para activar el premio y automáticamente tendrá 1.000 euros en su cuenta de Amazon y podrá empezar a gastarlo desde hoy mismo. ¿Cómo suena esto? ¡Fantástico! Ha tenido mucha suerte, caballero. ¿Tiene papel y boli? Dame un segundo. Vale, lo tengo. 806. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Shorno. Muy buenas, guapérrimos. Bienvenidos a otro programa de Nigromantes Literarios. Hoy nos vamos a embarcar en un viaje a la España del siglo XVI para redescubrir una joya de la literatura, el Lazarillo de Tormes. Prepárense para visitar las calles de un mundo lleno de contrastes a través de los ojos de uno de los personajes más icónicos de la novela picaresca. Pero antes deje que confirme que mi queridísimo compi de letras se encuentra con nosotros. Naviru Shorno, ¿estás por aquí, artista? Estoy. Cuidado con llamar a números extraños, ¿eh? Se lo dice una persona experta en el tema. Sí, nunca llamar a números de teléfono que empiecen con 806, 807 y sucedáneos. Da igual, es que además, no sé, últimamente están con el tema de incluso el phishing también por internet, ¿no? Es como tanto ahí a plena cacería, ¿no? Son depredadores. Así que casi mejor que uno no llame a números extraños ni atienda a veces, porque si hasta diciendo sí al contestar ya estás contratando cosas y demás, casi mejor que no digamos nada. Yo cada día estoy más contenta de estar en mi cueva, Naviru. De no contestar al móvil. Es que ya no contesto llamadas casi nunca. No, hay que tener mucho cuidado. Mira, recuerdo una vez que una señora me dijo en la calle si podía usar mi móvil para llamar un taxi. Y claro, ¿qué vas a decir? Le dejé el teléfono y nada, 1 minuto, 16 euros. O sea, hay que tener muchísimo cuidado hasta con tonterías así, ¿eh? O sea, fíjate, se aprovechan de la solidaridad de la gente, ¿no? No se puede ser bueno, pues mejor ser malo. Bueno, ¿qué te parece? Hoy vamos a hablar de todo un clásico. Sí, hoy vamos a hablar de todo un clásico que, por cierto, y hemos hecho una pregunta en el grupo de Facebook de Nigromantes Literarios y hemos preguntado a la gente del grupo si han leído el libro del Lazarillo de Tormes. Al final de este programa diremos el porcentaje y el número de personas que han respondido a esta encuesta que hemos hecho en el grupo. Me parece muy bien, porque además, por lo menos en mi caso, fue un libro que tuve que leer en la preadolescencia. No sé si fue tu caso también, si lo leíste también en la juventud. Y yo creo que es uno de esos libros que ya fusionó, no sé, lo recordamos en esa etapa, ¿no? En la etapa de un poco los primeros años de instituto, quizá, o bueno, incluso algunos en el colegio, ¿no? Sobre todo en los que estudiaron EGB, seguramente lo leyeron estando en el cole, ¿no? Los de la ESO en adelante ya lo leyeron un poco más tarde. Me gusta pensar que aún se leen este tipo de libros porque además el Lazarillo de Tormes es una lectura fácil en el sentido de que creo que no hace falta tener un gran dominio de la lengua para empatizar con el personaje y todas estas cosas, ¿no? ¿Lo decimos ya? No es el Quijote. No es el Quijote, iba a decirlo en las conclusiones, pero es verdad que no. Y fíjate, son prácticamente de la misma etapa histórica y no tienen nada que ver uno con otro, ¿no? Ya empezando por la extensión, yo creo que a un chico de 15 años le enseñas el Quijote y le enseñas el Lazarillo de Tormes y le dices, tienes que elegir uno,
y va a elegir el Lazarillo de Tormes, sin lugar a dudas. Seguro. Pero ¿qué te parece si contamos algunas cositas de este libro? Porque hay tela que cortar. Si te parece bien, comenzamos con la ficha técnica. Venga, me parece perfecto. Y vamos comentando sobre la marcha, que a nosotros nos gusta mucho paliquear. El título de la obra. Todos decimos el Lazarillo de Tormes, pero el título completo es La vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Anda, no lo sabía. Es un nombre muy comercial, como y la fecha de publicación, 1554. Del autor, bueno, creo que no hay nadie que vaya a poner en duda que esto es una obra anónima, pero hay teorías que sugieren posibles autores y en un momento les explico esto con más detalle. Primero les hablo de la ficha técnica y luego les cuento esta novedad, ¿no?, en el tema. Okay. En cuanto a estructura, bueno, la obra está dividida en un prólogo y 7 tratados, cada uno relatando diferentes etapas y aventuras del personaje principal, de Lázaro, y quizá uno de sus aspectos más importantes es el contexto histórico, ¿no? Porque la obra se publicó en un momento de enorme transformación social, también económica y religiosa en España. Digamos que durante el siglo XVI la estructura social se vio marcada por una incipiente clase media, mientras que la influencia de los nobles fue menguando progresivamente, y esto debido en gran medida al descubrimiento de América, porque claro, esto trajo riquezas a España, pero también desencadenó algunos problemas económicos y sociales como la inflación y la dependencia excesiva de la plata americana. Y por supuesto, también tenemos que hablar de religión, porque la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica marcaron este periodo. La Contrarreforma tuvo un papel significativo en la promoción del catolicismo y en la lucha contra la herejía. De hecho, este libro es un fiel reflejo de la hipocresía religiosa y se cuestionan mucho las prácticas de la Iglesia. Está claro que esta historia se considera una de las primeras novelas modernas y precursoras del género picaresco, estilo que influiría mucho en la literatura europea posterior. Y ahora es cuando te cuento la curiosidad respecto a la autoría. Resulta que siempre hemos creído que la vida de Lazarillo de Tormes era una obra anónima, ¿no? Al menos eso fue lo que a mí me enseñaron en el colegio. Pero aquí mi compi de letras encontró un artículo en el que se señalaba a Fray Juan de Ortega, un fraile jerónimo, como posible autor del libro. ¡Tachán! ¡Tachán! En el mencionado artículo se planteaba una hipótesis fascinante. Podría ser que que británica yo, que Fray Juan de Ortega, ese fraile jerónimo del siglo XVI, fuera el verdadero genio tras esta obra que durante siglos ha sido anónima. Pues esta idea se fundamenta en el descubrimiento de un borrador de la novela en la celda del propio Ortega tras su fallecimiento. Lo encuentra José de Sigüenza, que era otro miembro de la misma orden. Y aunque inicialmente podría parecer improbable que un religioso escribiera una obra tan crítica hacia el clero, el contexto histórico y las reformas religiosas de la época podrían justificar tamaño atrevimiento. Si a esto le sumamos la ubicación geográfica de Ortega, que se hallaba cerca del río Tormes, lugar de nacimiento del protagonista de la novela, de Lázaro, pues empezamos ya a arrugar la nariz. Lo que se sugiere con esta teoría es que Ortega podría haber utilizado a su personaje como un alter ego para expresar aspectos de su propia vida y que evitó filmar la obra por su condición de religioso. Cabe añadir que no era precisamente una época fácil para quienes se saltaban las normas. Y dicho esto, que a mí se me cambió totalmente la peluca cuando leí el artículo, porque he vivido engañada toda mi vida, o por lo menos 3/4 partes de mi vida pensando que el Lazarillo de Tormes era una obra anónima. Dicho esto, ya podemos poner nuestra alarma de spoiler, porque iniciamos el análisis de la vida del Lazarillo de Tormes y les aseguro que van a flipar con muchas cosas si no conocen la obra, que es algo que me extrañaría bastante, pero bueno, siempre puede existir, ¿no? Alguien que hizo trampas o que entró en el rincón del vago para hacer el trabajo en el instituto y no se leyó realmente el libro, ¿no? No, o se leyó el Quijote si le dieron a elegir. También es posible, imagínate, ¿no? O igual entre el Lazarillo de Tormes, La Celestina, ¿no? Todas obras que nos ha tocado leer en el cole a muchos, ¿no? Pero no sé, el Lazarillo de Tormes es como más mencionada, ¿no? En muchos sitios, ¿no? A mí me parece que es una de esas obras que todo el mundo, aunque sea de oídas, conoce. Yo le digo ahora mismo a mis sobrinos, iba a decir mi sobrino pequeño, pero es que mi sobrino pequeño tiene 20 años ya, entonces seguramente si se lo hubiera mencionado cuando él era un niño, le habría sonado, ¿no? El Lazarillo de Tormes. No sé si
¿Tienes algo que comentar acerca del artículo? Si a lo mejor tú puedes dar algún detalle más, ¿no? No, bueno, yo como a ti, me pareció fascinante. Total. Claro, no es algo que se sepa 100% seguro, ¿no? Pero quizá dentro de unos años se sepa con más seguridad. Hombre, sería muy curioso, ¿no? Porque realmente si había alguien que conocía los entresijos del clero, pues era precisamente un fraile, ¿no? Exacto, ¿no? Y es como que llama mucho la atención, ¿no? Es como... La forma en que los dibuja, sí. Es tremendo. Bueno, pues si quieres, hablamos un poco, hacemos el resumen, ¿no? Sí, voy a intentar hacer un breve resumen. Como el del Quijote, como el del especial del Quijote, ¿no? Este va a ser más corte. Y bueno, como has dicho tú, yo imagino que la mayoría de nuestros nigromantes lo habrán leído en su juventud. Porque es que era un libro que se leía en el cole sí o sí. Yo personalmente lo he vuelto a releer para preparar este programa, porque creo recordar que lo leí durante la ESO y claro, ha llovido mucho. Yo, más o menos. Ha llovido mucho. Así que aquí viene el Naviresumen. Vamos. Capítulo 1. Un bebé al que ponen de nombre Lázaro nace muy cerca del río Tormes, y de aquí viene el título del libro, El Lazarillo de Tormes. El niño no tiene padre, bueno, sí que tiene, pero este se muere cuando era muy joven y la madre de Lázaro termina por casarse con otro hombre. Se van a Salamanca, tienen otro pequeñín. Nuestro protagonista Lázaro se hace un poco mayor y su mami lo pone al servicio de un ciego porque no puede hacerse cargo de él. Y aquí es donde empieza, digamos, el viaje de nuestro héroe y todas sus aventuras. El ciego era una persona muy egoísta que apenas le daba comida o bebida, por lo que Lázaro, si no quiere morirse de hambre, pues tenía que usar su ingenio y hacer trampas para poder alimentarse engañando a su amo. Por ejemplo, a Lázaro le gusta mucho el vino, ¿no? Porque a esa edad pues todo el mundo bebe vino. Así que decide hacerle un pequeño agujerito al botijo del ciego para beber cuando éste no se da cuenta. Por supuesto, el ciego descubre el engaño, le da una buena zurra y esto se repite varias veces con distintas fórmulas hasta que un día nuestro protagonista lo abandona, aunque antes de ello decide vengarse y hace que el ciego se estampe contra un muro al decirle que salte con todas sus fuerzas porque iba a cruzar un río. Claro, aquí digo yo, el ciego además de ciego es sordo porque un río normalmente suena, pero bueno, dejamos esta pequeña licencia que tiene el autor. Tras este capítulo, Lázaro termina mendigando en Maqueda, donde se topa con un clérigo que necesitaba ayuda para dar misa y este señor será su siguiente amo, que será todavía peor que el ciego. Este guarda la comida bajo llave, pero Lázaro acaba dando con la llave y así sacia su hambre. Y para justificar la falta de comida, pues le echa la culpa a unos ratones. Hasta deja miguitas del pan que desaparece, ¿no? El clérigo pone trampas para capturar a los ratones, pero ninguno cae en la trampa, son ratones muy inteligentes y el pan sigue desapareciendo. Al final el clérigo lo acaba pillando y le pone de patitas a la calle. Nuestro héroe se va hasta Toledo y allí se pone al servicio de un escudero como criado. El Lazarillo de Tormes piensa que por fin su suerte ha cambiado, pero cuando pisa la casa del escudero descubre que este hombre es más pobre que las ratas del clérigo. Vamos, total, que Lázaro tiene que mendigar para comer, pero no solo mendiga para él mismo, sino también para su nuevo señor, que se niega a hacerlo o incluso a trabajar por el tema de los prejuicios de clase. Entonces, vamos, que, o sea, digamos que este hombre... pues se puede decir que nació en la época equivocada. En la actualidad pues sería un influencer, por ejemplo, de estos que van a los restaurantes a comer gratis a cambio de reseñas positivas. Pero como no lo era, pues Lazarillo tiene que mendigar por él y por su amo. Al final el Lazarillo de Tormes pues manda al escudero a freír espárragos y se marcha por donde ha venido. Sigue su camino, se topa entonces con el fraile de la Merced, quien será su cuarto amo. Un hombre que camina mucho y le regala hasta unos zapatitos a Lázaro, sus primeros zapatos, y le duran poco más de una semana de tanto caminar. Entonces al final el Lazarillo le dice, me voy. Vamos a por el quinto amo, un buldero. Es decir, un religioso encargado de predicar y vender bulas de la Santa Cruzada. ¿Qué son las bulas? Yo esto me acuerdo de cuando daba clase en literatura con mi profesora Fondevila. Las bulas son unos papeles que costaban dinero y que otorgaba a las personas ciertos privilegios, como por ejemplo pues comer carne en Viernes Santo, indulgencias para los pecadores de espíritu, derechos eclesiásticos, concesiones territoriales, el sticker azul en Instagram y muchas cosas útiles que hoy en día no lo son.
El problema es que el buldero era un timador y estaba liado con un alguacil y engañaban a la gente. Y esto no le gusta a nuestro héroe, porque otra cosa no, pero el chico es muy honrado y él solo roba para comer, pero no por gusto, ¿no? Entonces decide abandonar y seguir su camino. Llegamos al sexto amo, el pinto de panderos. Con este señor tiene que moler los colores, un trabajo muy duro con el que Lázaro sufría mucho y al final pues también decide darse el piro y continúa el camino. Se encuentra a un capellán que lo acoge tras leer... Claro, el capellán coge el currículum del Lazarillo y flipa con todos los curros que ha tenido, ni Amador en la que se avecina. El capellán le regala un asno y 4 cántaros y Lázaro se gana la vida vendiendo agua en la ciudad y seguirá así durante 4 años. Lázaro se hace de oro. Fíjate si se hace de oro en este tiempo que le da para comprarse ropa. Al final decide marcharse y termina consiguiendo el oficio de pregonero en Toledo, un oficio bien visto con el que se gana bien la vida y ahora sí se da por satisfecho con su trabajo actual. Además, el arcipreste de San Salvador, que digamos que es su último amo, le propone que se case con una criada suya y nuestro héroe acepta muy contento y colorín colorado podemos decir que este cuento se acaba aquí. Final feliz. Bien. Bueno. No veas cómo sufre el pobrecillo. Sí, bueno, hay algunos matices que a lo mejor luego te cuento o que a mí me parecieron porque sí, bueno, luego te lo digo que me voy por las ramas y no me gusta adelantarme. Vale, si quieres hablamos de los personajes porque, bueno, pues como tú decías, hay bastantes amos, pero yo te hablo de Lázaro y tú me cuentas del resto. Vale. ¿Qué te parece? Venga, perfecto. Bueno, pues probablemente Lázaro sea el personaje más singular de la literatura del siglo de oro, ¿no? Es el pícaro arquetípico. Es un perfil mediante el que se pretende describir a un sector de la sociedad que vive en la más profunda de las miserias, lidiando con la pobreza, pero también con la hostilidad y la corrupción más asquerosa. Contemos un poquito sobre Lázaro. Tú has comentado antes que nació en un molino junto al río Tormes, hijo de un molinero, de una madre que se ve obligada a entregarlo a un ciego para que se haga cargo de él. Y digamos que Lázaro queda marcado ya desde su nacimiento con el estigma de la marginalidad, ¿no? O sea, una condición que va a definir su experiencia a lo largo de la vida, ¿no? Su relación con el ciego, este primer amo, es fundamental porque es donde aprende las primeras lecciones de astucia, ¿no? Y mediante métodos que podrían considerarse poco éticos, ¿no? Pero tampoco para tanto, ¿eh? Y podríamos decir que Lázaro es el pícaro por excelencia, ¿no? Es un personaje inteligente, hace trampas, pero como tú bien decías, es un tramposo que nos cae bien porque solo lo hace por necesidad. Exactamente. Tiene mucho ingenio y se va adaptando como puede, ¿no? a cada vicisitud. A lo largo de la obra, Lázaro sirve a varios amos, cada uno representando diferentes vicios y corruptelas de la sociedad española del siglo XVI. Me atrevería a decir que a día de hoy hay muchas cosas que no han cambiado. Desgraciadamente no. ¿Verdad? Es que, no sé, tiene una sensación de que no es un libro tan antiguo por las cosas que se van leyendo. Y partiendo de aquí, pues Lázaro desarrolla una visión cínica sobre la iglesia, sobre la nobleza, bueno, sobre la sociedad en general. Muy crítico el autor, sea el fraile o no, con unos estamentos, digamos, muy poderosos de su época. No creo que todo el mundo se atreviera a hablar de según qué sectores con esta facilidad, ¿no? Hay una evolución notable en Lázaro conforme se va avanzando en la historia. Él empieza siendo un simple superviviente y acaba convirtiéndose un poco en director de su destino, ¿no? Y esa astucia suya es la que le permite no solo anticiparse a las intenciones de sus amos, sino también a sacar provecho de cualquier situación. De alguna manera, la transformación del personaje no lo lleva a progresar de forma moral o ética, sino que en realidad Lázaro se ve obligado a renunciar a ciertos valores para asegurarse pues, la supervivencia, ¿no? Y sobre todo para mejorar su estatus social. Y sí, al final logra ese propósito trabajando como pregonero, casado con la sirviente del arcipreste. Pero pese a haber alcanzado cierto grado de seguridad económica y social, lo ha hecho a costa de aceptar esa doble moral que tanto criticaba, ¿no? Por eso te decía antes que sí, pero con matices, ¿no? Porque él era muy crítico con según qué cosas, pero él ha trampeado también para poder obtener lo que él quería, ¿no? A base de trabajar también, ha trabajado mucho, ¿no? Pero sí, no deja de ser un poco eso, ¿no? La transformación de un sujeto que por muy
noble que sea su identidad más íntima, va a tener que pasar por ciertos aros si quiere progresar en la vida, ¿no? Esa es la nota más ácida de la historia, ¿no? Del libro. Y eso es lo que a mí me marcó también en la adolescencia, ¿no? Al igual que tú, también me lo leí el mes pasado. Y me di cuenta de que, jolín, es bastante agridulce la historia en realidad, ¿no? Porque, ven a ver, ya me estoy adelantando a las conclusiones. Por favor, háblame tú del resto de personajes, Navi, no me dejes hablar más de la cuenta. Vale, venga. Bueno, pues venga, yo voy a hablar del resto del personaje. Como tú bien has dicho, bueno, el protagonista sobre todo es Lázaro, es Lazarilla. Y bueno, como has indicado tú, cada amo es como que le enseña una lección diferente. Voy a nombrar algunos personajes, ¿no? Por ejemplo, Tome González, que es el verdadero padre de Lázaro, que por cierto también lo acusan de robo al principio del libro y lo mandan a servir a un mozo donde terminará muriendo y tal. La madre de Lázaro se llama Antona Pérez, o sea, que es quien lo acaba colocando en manos del ciego, por lo tanto los apellidos de Lázaro son Lázaro González Pérez, que esto es algo que claro, solo si haces la conexión con los apellidos del padre, pero si no se nombra. Antes de que Lázaro termine con el ciego, su madre Antona se casa con otro hombre, y este hombre, que será el padrastro de Lázaro, se llama Zaide, que por cierto este hombre también tiene las manos muy largas y le pillan robando y lo azotan como castigo. O sea, en este libro es que roba a todo el mundo. A partir de aquí los personajes que van saliendo pues son los distintos amos que tiene Lázaro. No se dice sus nombres, sino sus oficios en la mayoría de los casos. Aunque por ejemplo en el primero pues el ciego ya no es un oficio, ¿no? El ciego es tal vez pues me atrevería a decir que casi que el más importante de los amos, que como tú también has indicado antes, porque es que Lázaro pasa tanta hambre junto a él, ¿no? Pues que le obliga al joven a ser astuto, tramposo, pero es que hasta vengativo, porque en el acto final se podría haber marchado, pero decide que no, decide vengarse del ciego, ¿no? Y hacerle saltar contra una pared diciéndole que era un río. ¿Sabes? Como venganza, ¿no? O sea, ya no es solo astucia, también es vengativo de esto, no va a quedar así, ojo por ojo, ¿no? El segundo amo es el clérigo. Este señor representa la corrupción en el clérigo. Es la forma que tiene el autor pues, de decirnos que hasta la Santa Iglesia está podrida, ¿no? Claro, ahora teniendo en cuenta quién podría ser el autor, es todavía como... Sí, es tremendo, ¿eh? Wow, pero claro, ¿quién mejor que una persona de dentro para saber realmente lo que pasa? Totalmente. ¿Sabes? Desde esta perspectiva es como, ¿sabes? Te da otra visión. El personaje del clérigo, pues es un personaje, es un avaro sin escrúpulos y, como he dicho antes, pues choca con los principios de que la iglesia comulga, ¿no? De generosidad y ayudar al prójimo y todo esto. El escudero, para mí es uno de mis personajes favoritos. Creo que es de lo más divertido, ¿no? con lo de los ratoncitos y las migas de pan. Podemos decir que representa las falsas apariencias de la época. Que bueno, que esto es lo que hemos comentado antes. O sea, solo hay que mirar nuestro Instagram para ver pues, que las cosas no han cambiado tanto. Porque pobres aparentándose ricos está a la orden del día, ¿no? Y es que hasta yo creo que alguna vez he aparentado un poco más de lo que tengo por tal de quedar por encima de alguien. Ya no de amigos cercanos, sobre todo de cuando, pues de coleguillas, por así decirlo, ¿no? Y esto creo que es el ego el que habla y creo que aquí pecamos todos. Forma parte de la naturaleza humana, ¿no? Sí, y digamos que el escudero pues representa esto. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos... Voy a enumerar un poco los siguientes amos de forma más rápida. El fraile de la Merced, podemos decir que representa la corrupción y la promiscuidad. El buldero representa la mentira y la falsa religiosidad. Luego tenemos el pintor, que del pintor no puedo decir muchas cosas negativas, porque representa un poco, pues digamos, la clase renacentista culta, ¿no? Y artística de la época, pero en verdad sí que abusa, obligándole al Lazarillo a trabajar mucho. Pero dentro de lo que cabe, trabajar mucho tampoco es algo malo, ¿no? A ver, poner a un niño, tal vez sí. Tal vez. Pero bueno, no. Es también la época, ¿no? Creo que no es un mal aprendizaje, ¿no? Sí, claro, hasta el siglo XIX creo que es cuando se pone una edad mínima para poder trabajar, ¿no? Creo, no estoy segura del todo. Yo creo que es el 20, ¿no? Puede ser.
Bueno, ahora no estoy segura tampoco, perdona. 19 o 20, dejémoslo ahí, bailando en 200 años. Así no nos equivocamos. Luego tenemos el capellán, ¿no? Que se puede decir que es un oportunista, ¿no? Porque se vale de otras personas para recibir beneficios. ¿Qué más? Bueno, en general podemos decir que los personajes son planos, ¿no? Es lo que se llama unidimensional. Aunque están construidos de esta forma, yo creo, pues para ofrecer al lector una vista más compleja de la época. Y claro, sobre todo si sometemos la lectura, ¿no? A un análisis profundo. Es decir, que la obra puede llegar a ser tan profunda y compleja como el lector quiera, porque si te quedas con la primera lectura del libro y no analizas lo que estás leyendo, pues ya está. Pero si te paras a mirar qué pasa, ¿no? Pues ahí vemos ya que no solo son personajes, no solo son simples estereotipos, ¿no? Que representan diferentes partes de la sociedad. Y yo creo que esto es lo mejor, ¿no? ¿Sabes? Porque ahora cuando estaba preparando el programa, digo, tampoco hay mucho que decir. Pero claro, a medida que vas viendo las cosas y lo vas analizando, es como se vuelve todo mucho más complejo y mucho más rico, ¿no? Sí, son semillitas que te va dejando el autor y la verdad es que lo hace de forma muy acertada, sutil, muy sutil. Sutil a ratos, en otros momentos es bastante más... Sí, en otros momentos, pero claro, hemos dicho antes que normalmente todo el mundo en el colegio ha leído este libro, ¿no? Y es por algo, pero bueno, dejémoslo para las conclusiones, que yo también me voy para allá ya. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues si quieres, vamos con los escenarios. Venga, que como no, pues tienen una importancia que va más allá de la simple localización en esta obra. Como decíamos antes, la vida de Lázaro empieza en las orillas del río Tormes, que para quien no lo sepa se trata de un afluente del Duero y pasa por las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora en la comunidad de Castilla y León. Y el río no solo da apellido al pobre Lázaro, como tú decías, que tiene sus propios apellidos, pero toda la vida va a ser Lázaro de Tormes, ¿no? Sí. Sino que actúa un poco como hilo conductor de su historia, ¿no? Mostrando ese origen humilde, el arraigo a la tierra española, un poco como también va un río, ¿no? Que hay momentos en los que es calmo y tranquilo y en otros instantes pues, puede ser furioso, ¿no? Es un poco la inestabilidad de su vida, ¿no? Ahora hablemos de Salamanca. Pues este sería el primer gran escenario urbano de la historia. Lázaro llega siendo un chavalín bajo la tutela del ciego y Salamanca nos sirve de contraste entre el conocimiento formal de la universidad y la astucia de la calle, ¿no? Astucia que Lázaro tiene que poner en práctica para sobrevivir. Creo que también deberíamos mencionar los caminos de esa España hostil y complicada que va formando el carácter de Lázaro a base de ir perdiendo ilusión y enfrentando constantemente la inestabilidad de su vida, ¿no? Y también habría que hablar de Toledo, ¿no? Probablemente el escenario más crucial para Lázaro. Tengamos en cuenta que en la España del siglo XVI Toledo era una de las ciudades más importantes. Era un lugar lleno de contraste social y cultural. Ahí se unía todo el mundo para hacer negocios y demás. Y el libro nos enseña a Toledo como esa ciudad grande y bulliciosa, llena de oportunidades, pero también de cosas negativas, ¿no? Como la corrupción, la hipocresía religiosa, la lucha de clases, ¿no? En un mundo lleno de injusticias. Y es en este punto donde Lázaro consigue prosperar, pero a cambio de ceder a ese sistema solo apto para aquellos dispuestos a hacer trampas, ¿no? Y a aceptar la falsedad como modelo de vida. Por eso te decía antes que es un poco agridulce, porque él tiene que renunciar a quien es realmente para poder ser alguien, ¿no? Para poder ya no sobrevivir simplemente, sino como tú decías, poder acceder a cosas que normalmente no estaban a su alcance, ¿no? Es terrible tener que pasar por todos esos aros, creer que no te lo mereces por ti mismo, sino que tienes que ir trampeando, ¿no? De un sitio y de otro. Sí. Pero bueno, esa es un poco la importancia de los escenarios y lo que supuso para todo este peregrinaje, digamos, ¿no? Para el pobre Lázaro, ¿no? Que al final pues termina eso, transformado en alguien que no quería ser, ¿no? En el fondo. Ay, qué negativa estoy, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es que, claro, si no hay matanzas, si no hay sangrerío, si no hay fantasmas y cosas así, yo tengo que buscar algo negativo. Pero, lo oscuro. Claro, es lo mío. Bueno, pues yo, si te parece bien, voy a hablar un poquito de los temas. Sí, por favor, dale una nota optimista a todo esto.
Voy a intentarlo. El libro toca muchos temas. Sí. Del primero que me gustaría hablar, que para mí yo creo que es el más importante, es la crítica social que tiene el libro, ¿no? Y lo hipócrita que es la religión, por así decirlo. Nuestro héroe pues experimenta la injusticia, la explotación, sobre todo por parte de figuras religiosas o de autoridades de la época que supuestamente tendrían que facilitarle la vida y no complicársela como hacen a lo largo de toda la novela. Gracias a estas experiencias que vive Lazarillo, pues él descubre la falsedad de las personas de su alrededor, la corrupción moral que prevalece pues en la sociedad de la época, ¿no? Y yo creo que... Y está además escrito todo pues con una sátira, ¿no? Para darte humor, pero no deja de... Bueno, lo que decías tú, ¿no? Que si te paras a mirar lo oscuro es como... Oh my God. Menudo bofetón, ¿no? Sí. El segundo tema que encontramos en la lectura del libro pues es la lucha por la supervivencia y la búsqueda de identidad, como tú bien has dicho antes, ¿no? Tenemos a Lázaro, ¿no? Que es un niño marginado, con muy poca suerte en la vida, que tiene que luchar por llevarse pan duro a la boca para poder sobrevivir. Vive en un mundo hostil, totalmente despiadado, ¿no? Donde además su condición de niño juega en su contra, porque es que ni siquiera inspira compasión a los adultos o a los amos con los que se va encontrando. Ellos se aprovechan de él, de su falta de experiencia, ¿no? Para sacarle partido, ¿no? Claro, pero porque ellos también han pasado por ese proceso de transformación, es decir, ellos también han pasado los aros que te comentaba antes para poder tener lo que tienen. Sí, claro, pero... Por eso son unos cretinos, unos negreros, ¿sabes? Porque es la única manera de prosperar. Claro, pero no sé, a veces, yo qué sé, ¿por qué no le facilitan un poco la vida al pobre muchacho? Es que... Ay, tú como lector lo entiendes, como empatizas tanto con Lázaro, lo ves así, pero sí, claro, la realidad de la época debía ser también muy cruda, ¿no? Y había que fortalecerse a base de masazos. Mientras Lázaro lucha por encontrar comida, un lugar donde vivir y cierta seguridad, ¿no? Pues él trata de mantener su integridad moral, ¿no? Por ejemplo, esto no lo puedes discutir, él abandona al bultero. O sea, a pesar de que con él sus necesidades básicas están cubiertas, él no ve ético lo de mentir a la gente para sacarle de más, ¿no? Sí. Entonces él decide... Es como el límite que él pone. Sí, exacto, ¿no? Que bueno, dentro de lo que cabe, nuestro muchacho, pues bueno, tiene algunos valores éticos, miremos lo positivo. Si no hubiera llegado a algo más, probablemente. Y luego el otro tema muy interesante, que es el que he dicho antes, pues es que el libro pues toca la sátira, ¿no? Y es que a través de esta y del humor, ¿no? Pues la sociedad de la época se critica de una forma magistral, ¿no? Y no solo... O sea, no solo la sociedad, también sus instituciones, ¿no? Porque encontramos cómo se ridiculiza a los oficios de los distintos personajes que van apareciendo a través de sus comportamientos hipócritas, ¿no? Y revelándonos, pues, su naturaleza auténtica, ¿no? Y vamos, en resumen, o sea, yo creo que la mayoría de los temas que toca esta obra, esto es lo que hemos comentado antes, ¿no? Que creo que siguen muy vigente en la actualidad, a pesar de que han pasado ya unos cuantos cientos de años, ¿no? Y este es uno de los puntos por los que este libro... Hoy en día, ¿no? Yo creo que sigue considerándose como uno de los libros más importantes de nuestra cultura, de la cultura española, ¿no? Porque a pesar de que ha cambiado todo mucho, puedes sentirte identificado con algunas de las dolencias o situaciones que sufre el personaje principal. Sí, no deja de sorprender, ¿no? Que haya transcurrido tantos siglos, haya tantas similitudes, ¿no? Entre aspectos que la sociedad considera negativos y que se siguen produciendo, ¿no? A día de hoy. Es que, claro, salvando las distancias, ¿no? Por supuesto. Claro. Pero si lo aplicamos, o sea, si aplicamos los cambios pertinentes, ¿no? De esa evolución social, hay muchas cosas que... Hay mucha gente que podemos identificar, ¿no? En esos perfiles que están narrados en la historia, ¿no? O sea, quiero decir, tú como usuario, desde fuera lo ves y dices, sé quién podría encajar en este patrón. Sí, totalmente. Este perfil, sí.
Y luego es que hasta puedes ir hasta por personajes, por ejemplo, el buldero que timaba a la gente, que es lo que hemos hecho al principio del opening. O sea, ¿quién no ha intentado recibir una estafa ya sea por teléfono o por Facebook? No sé si alguna vez has recibido, mira que me estoy muriendo, tengo un montón de millones y te los doy a ti sin conocerte de nada. Pero primero tienes que pagar un interés de 3.000 euros, pero tranquilo, porque yo te voy a dar 200.000 euros. Hay gente que pica, hay gente que acaba picando. Sí. Por desgracia, sí. Y bueno, hay muchísimas más estafas, ¿no? Y bueno, todos nos habremos encontrado una o dos. O sea, creo que es porque bueno, el mundo está lleno de gente pícara que no quiere trabajar, que prefiere ir a lo fácil. Claro, por algo lo llaman la picaresca española, ¿no? Porque es como algo muy, muy nuestro, por desgracia, ¿no? Pero sí. Oye, pues... sí, me ha gustado lo que has comentado, sobre todo el tema de la búsqueda de identidad, ¿no? Porque es algo constante en Lázaro. O sea, Lázaro quiere saber quién es él y a dónde va a ir, ¿no? Y qué va a conseguir, ¿no? Con todo lo que está haciendo. Si el precio a pagar, ¿no? Es muy alto. Por eso, lo que tú decías, ¿no? Cuando él deja a este amo y como rollo, aquí ya no puedo continuar, esto es demasiado para mí. O sea... significa que todos, incluso dentro de la marginalidad o de la pobreza o de la necesidad, sabemos discernir lo que está bien y lo que está mal. Lo que pasa es que hay algunas personas que no les importa tanto, ¿no? Y siguen adelante, a pesar de saber que está mal. No sé, en ese sentido me parece que es un 10 la novela, ¿eh? Sí, en este sentido yo también coincido que a pesar de todo tiene valores. Está muy bien transmitido, ¿sabes? Sí. Es muy claro. Vamos a hablar un poquito del estilo, Navi. Venga, porque estamos ya casi con las conclusiones, pero vamos al estilo. Sí, porque es que nos gusta adelantarnos, es que no podemos, es superior a nosotros, ¿no? Bueno, está claro que la historia de La salida de Tormes es uno de los trabajos más destacados de la literatura española, como tú apuntabas antes, ¿no? Que además representa nuestra cultura, la sociedad de una época, por supuesto, ¿no? Y es un título necesario dentro del género de la novela picaresca que hay que leer al menos una vez en la vida, ¿no? Nos encontramos con una obra narrada en primera persona, en este caso es Lázaro, quien nos traslada directamente sus experiencias y conclusiones, y lo hace de forma muy fresca y personal, ¿no? El tono de la historia es realista y nos ofrece descripciones de lugares, situaciones, personajes. Es una proyección perfecta de cómo eran las relaciones sociales entonces y sobre todo la magnitud del poder de las instituciones, ¿no? Hay muchísima crítica a los valores sociales o más bien a la forma de usarlos a conveniencia. Y todo está presentado de forma muy directa, ¿no? Sin edulcorarte la realidad. El humor es uno de los elementos fundamentales del libro, o sea, cuenta con situaciones realmente cómicas, diálogos llenos de ingenio y un sarcasmo muy sutil por parte de Lázaro que ridiculiza a las autoridades y cuestiona las normas todo el tiempo. Aquí quiero abrir un paréntesis a todos aquellos que me dijeron que el Quijote era súper divertido. Les diré que con el Lazarillo de Tormes sí me reí. Sí, me pareció cómico. Coincido totalmente contigo. Muy bien, gracias por apoyarme, compañero. Club anti-Quijote. No, es que no sé, ¿por qué me mienten? No me mientan, ¿sabes? Bueno, a ver, el humor es muy personal. Es lo que, o sea, cuando me hizo la entrevista Óscar, yo le he regalado a mi suegra el Quijote esperando que no le gustara, como venganza por ella haberme regalado el Kalevala. Y es que ella ha disfrutado, o sea, me ha dicho que había momentos que tenía que parar porque le daban ataques de risa. Y claro, ella no sabe, digamos, pongo el odio entre comillas, ¿vale? Ella no sabe todo, porque claro, ella no habla español, ¿no? No nos escucha. Entonces, claro, cuando a mí me dice que tiene que parar la lectura porque se estaba ahogando de la risa, es como, no me lo puedo creer, o sea. Ay, te salió mal, David. Sí, me salió. Y me dice, a ver si encuentras algún libro parecido al Quijote. A lo mejor ahora le regalaré para Navidad, supongo que estará en finlandés también, el Lazarillo de Tormes. Sí, seguro que sí. Y cuando se lo lea, a ver, como me diga que le ha gustado más el Quijote que el Lazarillo. Claro, pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, es a lo que voy, o sea, no me ha mentido, ella realmente ha disfrutado leyendo, entonces yo no lo entiendo cómo es posible, pero sí, hay gente que lee el Quijote y le parece una maravilla y se ríe mucho. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. No lo sé. Bueno, también hay que comentar la estructura fragmentada. Ay, Naviru, yo me estoy riendo mucho con esto. Bueno, la historia es narrada a través de unos tratados que comentaba antes, que son, bueno, pues como
capítulos, ¿no? Con cada etapa de la vida de Lázaro y sus experiencias con estos amos. Y cada uno personifica un vicio o un defecto concreto. Y por último, quiero destacar también el lenguaje de la obra, ¿no? Que es sencillo, quizá porque el autor quería llegar a un público amplio, pero no por ello simplista. O sea, me gusta dejarlo claro porque creo que quien escribió el libro tenía un gran dominio del idioma y se permitió jugar con el lenguaje para crear dobles sentidos, usar refranes populares y lo que te decía antes, ¿no? Los diálogos son ingeniosos a más no poder. O sea, a mí eso me parece... El lenguaje de la obra creo que es lo mejor quizá, ¿no? Del libro. Aparte de que ya de por sí la extensión pues no es muy... O sea, es un libro muy cortito, o sea, se puede leer en un ratillo. Y se agradece muchísimo, ¿no? Cuando te lees obras de la misma época que el Lazarillo de Tormenta. Por lo más general suelen ser lecturas muy densas, ¿no? Y creo que exacto. El autor tenía muy claro lo que quería, ¿no? O sea, quería que la historia fuera... pudieran acceder a ella a mucho tipo de personas, ¿no? Y creo que acertó de pleno. Totalmente. Además, es muy ágil el libro. O sea, muy ágil. A nivel de humor, ágil. Es súper ágil. O sea, en el sentido de todo ese sarcasmo, es un sarcasmo muy refinado también. Hay momentos en los que prácticamente lo coges con pincitas, ¿no? Y está bien, me gusta. Tiene momentos de humor más blanco, momentos de humor un poco más de ese agridulce, ¿no? Que te contaba antes. Pero en ese sentido creo que la novela estaba muy bien. Y bueno, ahora sí que podemos hablar de las conclusiones. Ahora sí. Conclusiones. ¿Quién empieza? Empiezo yo si quieres. Venga, empieza tú, que te veo lanzada. Mira, yo la primera vez que lo leí tenía 14 años. Y yo por aquel entonces me quedé con lo básico, ¿no? De la historia. O sea, hice la relectura, como te comenté, el mes pasado. Y ahora he podido ver cosillas que en aquel entonces no me percaté de ellas, ¿no? Claro. Lo que más me ha gustado es la forma de combinar eso, el sarcasmo y la crítica social. Es curioso cómo a través de los sinsabores de la vida de Lázaro vas descubriendo esa sociedad corrupta y estratificada, con nobles y sacerdotes tanto clases de virtud, ¿no? y perfección, cuando en realidad son los que más injusticias cometen y los más crueles, ¿no? El personaje de Lázaro es el gran punto de la historia, es un personaje, es un buscavidas, ¿no? Te va narrando todo con tal sinceridad que es imposible no empatizar con él. Me gusta que no sea un héroe común. De hecho, es más bien un antihéroe, ¿no? Porque, sí, yo diría que es un antihéroe también. Porque su moralidad va un poco en función de las circunstancias que lo rodean, ¿no? Sí. Y uno lo comprende, ¿no? Con tanto altibajo que va viviendo, pues es normal, ¿no? O sea, tú lo entiendes. Es que ni un amo, ¿sabes? Claro. Que sea... Era prácticamente usado como una mula de carga en muchos aspectos, ¿no? Y me parece que no sorprende a nadie si digo que este no es un libro que me emocione especialmente. No me pasa lo mismo que con El Quijote, ¿no? Pero teniendo en cuenta el momento de publicación, creo que es un trabajo muy agradable de leer, ¿no? O sea, tampoco es que me haya marcado de por vida, pero siento que por cultura general esta es una obra que hay que descubrir y no en la adolescencia, porque sinceramente un chiquillo no va a captar la profundidad de su mensaje, pero sí en algún momento de la madurez, ¿no? El saber no ocupa lugar. Y además este es un libro, ya te digo, a mí el personaje de Lázaro me mola, es un sujeto al que yo invitaría a tomar algo para que me contara sus aventuras, ¿no? con los amos y todas esas trampillas que ha tenido que poner en práctica. Y no sé, ¿es un libro que leerías de nuevo? Bueno, a ver, es la segunda vez que lo leo. No descarto que lo lea una tercera vez porque, como hemos indicado, el libro es corto. El libro es muy ágil. Además, el vocabulario es muy sencillo. O sea, he leído, por ejemplo, libros del siglo XVIII, siglo XIX, escritos en español, que me han costado más entender que este libro, que es todavía más antiguo. Sí. Entonces, esto es algo muy positivo, al menos para mí, ¿no? Bueno, tú ya lo has indicado antes, ¿no? Que el autor ya buscaba, ¿no? Un poco la prosa sencilla, ¿no? Me da la sensación, ¿no? Porque, sobre todo, y si pensamos de nuevo en que la autoría pertenece al fraile, el fraile sí que tendría una relación con la cultura muy diferente al del ciudadano medio, ¿no? De aquel momento, ¿no? Estamos hablando de que el clero era los más preparados, ¿no? A nivel. Sí, claro, luego aparte en aquel momento, en la época, la mayor parte de la población era analfabeta, imagino.
¿Y por qué? Pues porque al clero también le interesaba que fuera así, ¿no? Claro, exacto. Y por eso te digo que me resulta pues maravilloso, ¿no? Que hubiera alguien en ese entonces que considerara que todo el mundo tenía derecho a acceder, ¿no? A la cultura y a las ideas de Lázaro y a comprender la historia de que con cualquier origen, a base de trabajar y de también pagar el precio, ¿no? Por eso te decía de lo de los aros, ¿no? Hasta qué punto vas a estar tú dispuesto a ceder. En función de lo que estés dispuesto a ceder, vas a conseguir según qué cosa. En ese sentido, creo que el autor, sea quien sea, me da igual que sea el fraile, una cocinera o ¿sabes? Me da igual. Pero lo hizo muy bien en ese aspecto, ¿no? Sí, yo coincido. Bueno, también a mí me ha resultado un libro muy divertido. Me he reído mucho también con esta segunda lectura. Y mira que me acordaba de algunas cosas. Con lo del escudero me acordaba muy bien. O sea, tenía la imagen esa. Y con lo del ciego también me acordaba. Hay de otros amos que no me acordaba nada porque, claro, lo leí. Sí, para mí igual, ¿eh? O sea, hubo momentos en que eran para mí prácticamente redescubrirlo. Porque no lo recuerdo. O sea, a ver, que tengo 41 años y lo leí con 13 años, ¿sabes? O sea, era imposible que me acordara de todo. Me acordaba de lo básico, de la historia lineal, digamos, ¿no? O sea, sí, pero yo igual me acordaba. De los detalles no me acordaba. Y ha sido grato, la verdad, ha sido grato encontrarme de nuevo con esta historia. Sí, para mí también. Y yo quiero creer que hemos mejorado como sociedad. A ver, al menos, o sea, lo que es la pirámide de Maslow, ¿no? Los primeros eslabones están cubiertos prácticamente para todas las personas, al menos en España. ¿Verdad? Creemos. Claro, luego ya hay otras cosillas que, claro, si te paras a analizar, pues no hemos cambiado tanto, pero bueno, al menos... Yo creo que han cambiado nombres, ¿no? De cosas. Sí, los amos de las profesiones, pues ahora en vez de tener esto tenemos un banquero, ¿sabes? Ahora en vez de tener de todo. Un cura, pues tenemos, yo qué sé, un juez corrupto. O sea, han ido cambiando un poco los oficios de los tramposos, por así decirlo. No todos, también yo soy de los que creen que en todos sitios hay gente buena. Hombre, por supuesto. Porque si no, apaga y vámonos ya, ¿sabes? O sea, si no, mátame, por favor. Si no, tendremos que conformarnos con ser pregoneros, ¿no? Un poco hasta ahí. Sí, pero bueno, mi conclusión en general, que yo creo que es uno de estos libros que, no sé, tendría que leer pues casi todo el mundo porque te acerca un poco a la cultura antigua y además representa una época que ya ha pasado, ¿no? Y además está escrito con humor, que el humor hace falta siempre. Sí. A todas horas, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces, antes que leer un libro que sea un poco más dramático, porque en aquella época se escribía mucho novela caballeresca, como dijimos en el programa de la historia de la literatura, eso se me quedó marcado. Y encontrar libros así, ¿no? De novela moderna, que además es de los primeros, ¿no? Que está todavía, bueno, creo que es muy positivo leer este libro. Vamos ahora, si te parece bien, con la pregunta que lanzamos en nuestra comunidad. Ah, sí, por supuesto. Nuestro grupo ya saben que tenemos Instagram, Nigromantes Literarios, tenemos grupo de Facebook, Nigromantes Literarios, y preguntamos, ¿han leído el libro del Lazarillo de Tormes? Bueno, la respuesta mayoritaria es sí, con un 82% de votos. 43 personas nos han votado que sí. Desde Miguel Aloja, Óscar Lamela, Sonia Ruiz, Eduardo San Pablo, Miriam Díaz, Javier Loles Reyes. Y como no, tenemos pues que nos han marcado el 17% y 9 votos son los que nos han dicho que no. Como por ejemplo Nuria, Miñana o Monse Roca, pues ellas no han leído el Lazarillo de Tormes. Y en comentarios pues nos han dicho la mayoría, por ejemplo Sonia Martínez pues nos dice que en el cole lo leyó, Cristina Gracia nos dice que lo leyó en la prehistoria, o sea, en el colegio también. Miguel Aloja lo leyó también en el colegio, Hugo pues cuando era niño en el colegio, Javier Loles hace 40 años, o sea, vamos, que la mayoría de gente que nos ha dicho que sí, pues como nosotros lo ha leído en el colegio. Y por la actualidad. Y por obligación, ¿te das cuenta, no? O sea, es un poco... Sí, por obligación. Pero bueno, también hay que decir que entre todos los libros que a mí me mandaron en el colegio leer, este fue de los más gratos. Ah, pues sí, por supuesto. Porque si nos ponemos a hablar de otros que este y la Celestina, o sea, de la época esta, ¿no? Digamos, son los que más disfruté leyendo. La Celestina creo que me gustó incluso más que el Lazarillo de Tormes.
por el final. Yo no lo... He leído fragmentos de La Celestina, pero no lo he leído completo. Ay, pues el final de La Celestina te gustaría, porque es que no sobrevive ni el apuntador. Me lo pusiste muy bien. Parece que soy un poco vaga, para leer clásicos, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, porque tengo demasiados libros que me apetece leer dentro del género de terror, entonces siento que si me dedico a leer un libro como La Celestina, estoy perdiendo un tiempo para leer otras cosas, ¿no? Estás perdiendo... Bueno. No, pero reconozco que está muy mal. O sea, si te gusta la literatura, pues oye, yo creo que hay ciertos títulos que hay que leer sí o sí, ¿no? Entonces, bueno, pues... Sí, de vez en cuando ir intercalándolos. O sea, sí, uno realmente si se lo propone, cada mes puede leerse un clásico, ¿sabes? Lo que pasa es que hay otras cosas terror tira... El terror tira. La sangre tira, ¿no? Papi King tira, no sé, son muchas cosas. Papi King. Papi Lovecraft también tira. Yo ahora estoy con Conejo Maldito, que me queda poco para acabarlo, y en cuanto lo acabe te diré que te lo apuntes en la lista, porque es terror, pero terror raro, siniestro. Es que es una locura. Uy, ay, pues nada, mira, me lo apunto ya mismo. Son 10 relatos, me quedan 4. ¿Es una antología? Sí. Que mira, yo es de las antologías que más estoy disfrutando, porque es que cada relato es como... Es que es algo que nunca había leído. Son temas que nunca... Hasta ahora no me había topado. Wow, pues muy prometedor esto, ¿eh? Y sí, claro, y me está dejando... O sea, bueno... ¿Son del mismo escritor? ¿O... Sí, son de una escritora de Corea. Vale. Okay. Que es la primera obra que se publica en castellano. Se ha traducido hace poco. ¿Y cómo se llama? La autora se llama Bora Chung y el libro se llama Conejo Maldito. Vale. Al final acabamos hablando de terror hasta en el programa. Es que no lo puedo evitar, o sea, es mi naturaleza. Pues Navi, como te decía antes, el saber no ocupa lugar, y además este es un libro que se lee rápido, así que si no lo han leído aún, Libromantes, no sean perezosos, háganle un huequecito entre sus lecturas porque merece la pena. En fin, amigos, ¿qué tendremos la semana que viene? Pues la semana que viene toca la segunda entrevista del año y se va a pasar por aquí, digamos, el bizarrap de los entrevistadores de autores autopublicados. Oye, tengo no desvelamos el nombre, ¿vale? Lo dejamos aquí en un interrogante. Mejor. Yo tengo la sensación de que será una entrevista, cuando menos, interesante y... frenética incluso, te diría. Divertida y friki. Vamos a hablar con adjetivos. Bueno, guapérrimos, no se la pueden perder. Va a dar mucho juego, estoy segura. Y hasta que llegue el día, ya saben, lean mucho. Sí, lean mucho. Ay, pero sobre todo, es que se me ha ido el santo al cielo, perdón. Pero sobre todo, sean felices. Lo siento. No. Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides darle a like y suscribirte. ¡Gracias!